Bueno, lo primero que yo expliqué fue la portada. Me tocó presentar al equipo, donde vimos nuestros integrantes y cómo era el tema del producto integrador de aprendizaje. Después pasamos al índice, donde ahí vimos detalle a detalle todo lo que se verá dentro de nuestro trabajo del producto integrador de aprendizaje. Continuando con los antecedentes, donde vimos un repaso sobre los estados financieros, cómo se derivan y sus orígenes, donde vimos que se remontan a la Edad Media, siendo claves en la Revolución Industrial hasta el día de la fecha en comercios actuales. Pasando a la introducción, donde vimos un breve repaso sobre lo que es nuestro trabajo, sobre la empresa que lo que se sostiene este trabajo, que es la papelería RIMAR 2 y 2 SADCB, donde vimos cómo eran sus movimientos, cuáles eran sus transacciones en el mes de diciembre del 2022. Después pasamos a ver lo que es la contabilidad, explicando que es una ciencia, que es una técnica donde nos ayuda a clasificar, a compilar todas las operaciones de una empresa con el fin de crear informes y que al ser analizados se puedan planear y controlar para la toma de decisiones de una empresa. Después vimos el estudio general de la cuenta, donde vimos su definición y donde vimos los esquemas de mayor también, que es un libro contable en una forma de T. Y después vimos el libro de mayor, que es un libro que agrupa las cuentas de la contabilidad de una empresa. Después pasamos a las cuentas de activo, vimos que son todos los bienes que posee una empresa y que se dividen en circulantes y no circulantes, donde los circulantes son los que se pueden convertir fácilmente en efectivo y los no circulantes son todos los muebles, los inmuebles y los bienes que la empresa posee. Después pasamos a las de pasivo, que son todas las deudas y las obligaciones que tiene una empresa y se dividen en corto y largo plazo, donde las de corto es todo lo que se debe pagar en un periodo menor a un año y el largo con un plazo superior al año. Después pasamos a las cuentas de capital contable, donde vimos que son recursos que dispone de una entidad y donde vimos que el capital contable se divide en capital contribuido y capital. Ok, ya empezando con la práctica, vamos a primero ver los saldos que se presentaron el 30 de noviembre y con esto se va a empezar el periodo de diciembre de 2022. Aquí entre los asientos más importantes está una inversión de banco por 90 días por 120 mil pesos mediante transferencia. Se cargó de inversiones temporales y se abonó a bancos. Después aquí se otorga un préstamo al empleado vendedor, no es rico, por su cuenta de nómina por 7 mil pesos. Se carga de horarios diversos y se abona a bancos. Aquí se registran los servicios de luz y teléfono de la entidad por 12 mil pesos masiva y se corresponde al 40% a la de administración y el resto de ventas. Cargo a gastos de venta, gastos de administración, IVA acreditable y abonado a acreedores diversos. Aquí se pagan las nóminas del personal por 90 mil pesos, se corresponde al 55% del departamento de ventas y el resto del departamento de administración. Y se descuenta lo de ICR IMSS por 6 mil pesos y una rebaja del préstamo del año anterior de este año al empleado no es rico por 2 mil pesos. Esto se carga a gastos de venta, gastos de administración, se abona a deudores diversos, contribuciones por pagar y bancos. Después, la empresa Productos Rima Papelería 22 SA solicita un préstamo bancario por 600 mil pesos a lo largo de 5 años. Se le cobró un interés por anticipado el primer año y 10% masiva y se carga a bancos, se abona a prestaciones bancarias de largo y corto plazo. Después se salda el pago anticipado, se intereses pagos por anticipado y IVA acreditable como cargos y abono a bancos.
Aquí se compran 20 computadoras, las cuales 10 son para el departamento de administración y otras para el departamento de ventas por 15,000 pesos. Se paga con un cheque al 30% y el resto se va a crédito. Esto se carga equipo de cómputo e IVA acreditable con abono a creadores diversos de corto y largo plazo. Aquí se registra el pago con cheque, que es de cargo a creadores diversos, corto plazo y abono a bancos. Y aquí su IVA. Aquí se compran los artículos de limpieza por 2,000 pesos más IVA, con el 45% de la administración y el resto a ventas. Cargo a gastos de venta, gastos de administración, IVA acreditable pagado con abono a bancos. Aquí se registra un faltante de almacén, segundo inventario de 50,000 pesos y se responsabiliza al almacenista porque el contador no es rico, no hizo su trabajo y no le explicó por correcto el llenado de la tarjeta de almacén. Cargo a deudores diversos y abono a almacén. Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura y yo les voy a hablar de los asientos más relevantes del 16 al 30. Comenzamos con el 16. La empresa tuvo un siniestro, un incendio ocasionado por un cortocircuito según peritaje de Protección Civil del Estado de Nuevo León. Por tal motivo realiza gastos para acondicionar su nueva nave industrial por 950,000 pesos más IVA, pagando con transferencia bancaria el 20% y por el resto se firman títulos de crédito para garantizar la deuda, amortizable en 6 años, considere corto y largo plazo. Podemos ver que es una póliza de diario. Este asiento lo cargamos a gastos de instalación por 950,000 pesos, también cargamos a IVA acreditable por 152,000 pesos y abonamos a documentos por pagar a corto plazo por 220,400 pesos y documentos por pagar a largo plazo por 881,600 pesos. También hacemos otro asiento que es el 16A, una póliza de egresos, y cargamos a documentos por pagar a corto plazo por 220,400 pesos y abonamos a bancos por 220,400 pesos. También hacemos otro asiento, el 16B, este es un asiento de diario y aquí cargamos a IVA acreditable pagado y abonamos a IVA acreditable, ambos por 30,400 pesos. El siguiente asiento es el número 18, que es la empresa vende mercancía por 850,000 pesos más IVA, considera 30% de contado, 20% a crédito y por el resto nos firma títulos de crédito cuyo costo de venta es de 205,000 pesos. Este asiento lo cargamos a clientes por un total de 493,000 pesos, cargamos a documentos por cobrar por 493,000 pesos, abonamos a ventas por un total de 850,000 pesos y también abonamos a IVA trasladado por 136,000 pesos. De aquí sale otro asiento que es el 18A. Aquí cargamos a bancos con el 30% a 295,800 pesos y abonamos a clientes por 295,800 pesos. De aquí es otro asiento, el 18B, que es IVA trasladado, cargamos a IVA trasladado por 40,800 y abonamos a IVA trasladado cobrado por 40,800. Hace otro asiento, 18C, que cargamos a costo de ventas por 205,000 pesos y abonamos almacén por 205,000 pesos. El siguiente asiento es el número 21, que se compran pólizas de seguro de todo el equipo de transporte y reparto de la empresa por 80,000 pesos a crédito, excepto el de los socios y accionistas. Considera el IVA incluido. Este asiento es un asiento de diario y cargamos a primas de seguro por 68,965 pesos con 52 centavos, cargamos a IVA acreditable por 11,034 pesos con 48 centavos y abonamos a acreedores diversos por 80,000 pesos.
El siguiente asiento es el número 25, que es el socio mayoritario. Noé Rico se reúne con sus 4 socios y accionistas para comprar 500 acciones a la empresa papelera y artículos de oficina SADCB con un valor nominal de 120 pesos por cada socio, mediante transferencia bancaria. Este asiento es un asiento de ingreso y aquí cargamos a inversiones en valores por un total de 60,000 pesos y abonamos a bancos por un total de 60,000 pesos. El siguiente asiento es el número 27, que se pagan honorarios al notario público por protocolización de acta constitutiva por 10,000 pesos masiva, incluido con cheque. Este asiento es un asiento de egreso y en este cargamos a gastos de constitución por 8,620 pesos con 69 centavos. Cargamos a IVA acreditable pagado por 1,379.31 centavos y abonamos a bancos por 10,000 pesos. Y el último asiento, que es el más relevante de todo este proyecto, es el asiento número 30, que es la empresa compra equipo de transporte por 550,000 pesos masiva, maquinaria y equipo por 450,000 masiva y además una motocicleta Harley Davidson usada y sin factura por 150,000 pesos, pagando un enganche mediante transferencias Pay del 25% y por el resto se firma títulos de crédito, considere corto plazo y largo plazo. Este es un asiento de diario que cargamos a maquinaria y equipo por 450,000 pesos, cargamos a equipo de transporte por 550,000 pesos, también cargamos a otros gastos no deducibles por 150,000 pesos, también a IVA acreditable por 160,000 pesos y abonamos a documentos por pagar largo plazo por 982,500 pesos. También abonamos a documentos por pagar corto plazo por 327,500 pesos. De este mismo asiento sale otro que es el 30A. Este es un asiento de ingreso y cargamos a documentos por pagar corto plazo por 327,500 pesos y abonamos a bancos por 327,500 pesos. De este mismo sale otro asiento que es el 30B. Aquí es un asiento de diario. Cargamos a IVA acreditable pagado por 45,172 pesos con 41 centavos y abonamos a IVA acreditable por 45,172 pesos con 41 centavos. En este video vamos a hablar acerca de los asientos de ajustes. ¿Qué son los ajustes? Son asientos previos a la presentación del estado de situación financiera, o sea, el balance general. Se hacen al terminar el ejercicio y tienen por objeto precisar el saldo de las cuentas. ¿Pero por qué hay que hacer ajustes? Omisión en algún registro, depreciaciones, amortizaciones, ajustes a cuentas de pagos anticipados, cantidad a nuestro favor, pagos que se han liquidado. Para hacer los ajustes también hay que tomar mucho en cuenta que en algunos activos tienen un porcentaje específico de depreciación anual. Por ejemplo, en edificios se deprecia anualmente un 5%, en equipo de transporte un 25%, en muebles y enseres un 10%, en mobiliario y equipo de oficina el 10% y en equipo de cómputo se deprecia un 30% anual. En cuanto a las amortizaciones, aquí entra lo que son gastos de organización, que se amortizan un 5% anual, y los gastos de instalación, que de igual forma se amortiza el 5%. Ahora bien, un ejemplo de una depreciación es cuando nos piden que registremos la depreciación del equipo de transporte de 8 meses. Ahí lo que hacemos es cargar a ventas y abonar a depreciación acumulada del equipo de transporte. Lo que hacemos es, de acuerdo al saldo final que tenemos de equipo de transporte, lo multiplicamos por el 0.25, que es el porcentaje que se deprecia anualmente. Ese resultado lo dividimos por los 12 meses del ejercicio. Ahora este último resultado lo multiplicamos por los 8 meses que nos piden depreciar y ese sería el resultado final.
Ahora bien, otro ejemplo sería cuando nos piden registrar la depreciación del equipo de cómputo a 9 meses. Bueno, lo que hacemos ahí es igual. Con el saldo final del equipo de cómputo lo multiplicamos por el punto 30 porque se deprecia anualmente el 30%. Ese resultado lo dividimos entre los 12 meses del ejercicio y a su vez lo multiplicamos por los 9 meses que nos pide en el que registremos. Ahí lo cargamos a gasto de administración y lo abonamos a depreciación acumulada de equipo de cómputo. Ahora bien, algún ejemplo sobre las amortizaciones es cuando nos piden amortizar una proporción de gastos de instalación. Ahí podemos cargarlo a gastos de venta un 40% y a gastos de administración el resto. Y se abona amortización acumulada de gastos de instalación. Pues ahí con el saldo final solo se multiplica por el 5%. Y ya ese resultado se divide respectivamente a lo que se te pide para gasto de venta y el porcentaje que se te pide para gasto de administración. Bueno, mi nombre es Diego Redondo. En el trabajo del PIA de contabilidad me tocó realizar la hoja de trabajo, el ajuste de utilidad y el estado de resultados. Hablando un poco de la hoja de trabajo, ¿qué es la hoja de trabajo? Es un borrador donde organizamos todas las cuentas contables que tuvimos, este, antes de hacer los estados financieros. Esto nos sirve para saber los saldos ajustados que estuvimos de ciertas cuentas. ¿Para qué nos sirve? Bueno, esto mismo nos sirve para detectar errores. ¿Errores como cuáles? Por ejemplo, aquí en este tenemos un ajuste de 40.500 en caja. Es una salida. Y, por ejemplo, esto nos sirve para ver por qué tuvimos tanto. También, como podemos ver, nos sirve para ver que todo esté cuadrado y que se cumpla la partida doble, y no haya ningún error de dinero, por así decirlo. Después tenemos el ajuste de utilidad. ¿Para qué es el ajuste de utilidad? Bueno, son correcciones al final del periodo para poder reflejar ganancias o pérdidas dependiendo de la situación, incluyendo los gastos no registrados o ingresos pendientes. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para que la utilidad reportada sea la exacta. ¿Cómo podemos descubrir la utilidad? Bueno, por ejemplo, aquí para poder sacar la utilidad tenemos que sumar los ventas, otros productos y los productos financieros. Y estos 3.518.000 los vamos a poner en una cuenta T de pérdidas y ganancias en el lado derecho, que vendrá siendo ganancias, por así decirlo. Para saber cuántas pérdidas tuvimos, por así decirlo, cuántos gastos, sumamos gastos de ventas, gastos de administración, gastos financieros, costos de ventas y otros gastos. Y de esa suma son los 2.610.996 que vamos a poner en la cuenta T a la izquierda en pérdidas. Para poder sacar la utilidad es restar las ganancias menos las pérdidas. Y, por ejemplo, aquí tenemos una utilidad del ejercicio de 907.503. Ahora nos vamos a la hoja, al estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Bueno, es el reporte que muestra las ganancias o pérdidas en un periodo. Responde a la pregunta si la empresa ganó o perdió dinero. ¿Para qué nos sirve este estado de resultados? Bueno, nos sirve para poder tomar decisiones, como por ejemplo recortar gastos, invertir más. Por ejemplo, si hay pérdidas, tendríamos que revisar los costos de ventas. Por ejemplo, aquí tenemos una utilidad bruta de 2.173.000. Tenemos un total de gastos de operación de 476.000 y una utilidad de operación de 1.696.000. Tenemos otros ingresos y gastos de 179.500 y una utilidad operativa después de otros ingresos y gastos de 1.516.000. Si nos vamos hasta mero abajo en utilidad neta del ejercicio, podemos ver que tenemos la misma utilidad que en el ajuste de utilidad y esto confirma que sea en la utilidad exacta. Lo siguiente es el balance general. Los dueños y gerentes de empresas necesitan tener información financiera actualizada para la toma de decisiones y futuras operaciones. ¿Cómo se obtienen? Se obtienen a través de herramientas llamadas estados financieros, los cuales los principales son el balance general, estado de resultados, el estado del flujo de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. Es el documento en el cual se describe la posición financiera de la empresa en un momento dado. Nos enfocaremos en el balance general, el cual en las normas de información financiera serie B6
define como el estado de situación financiera muestra información relativa a los recursos y obligaciones financieros de la entidad a una fecha determinada. Se ve es el balance general de la papelera RIMAR 2 y 2 del mes de noviembre de 2022, el cual se basaron las cantidades que se obtuvieron de la hoja de trabajo de las columnas del 3 y 14. En la cuenta de activos circulante, lo más importante es que la cuenta de caja cumple con los requisitos de que no sea mayor de 2.000. En la cuenta de clientes disminuyó debido a que se estimó incobrable el 3%. Y en la cuenta de IVA acreditable pagado no se puso debido a que se saldó. Esto pasó también en la cuenta de pasivo a corto plazo, el cual el IVA trasladado cobrado tampoco se puso debido a que se saldó. Tuvimos un IVA por pagar de 76.648.83 y una utilidad de ejercicio de 852.860.20. Por lo tanto, la suma del pasivo más capital es igual a activo, con una cantidad de 11.790.715.79. Y con esto terminamos con nuestro PIA. Gracias.